Sí, señor alcalde, señoras concejales, señores concejales, tal como muestra el cuerpo de la moción que registré el pasado lunes, el presupuesto con el que cuenta la partida presupuestaria destinada a la recogida de residuos y limpieza de la vía pública del Ayuntamiento de Valencia asciende a una cuantía inferior de la que se disponían y que hace 10 años. A esto hay que sumarle que la superficie edificada y las vías construidas es mucho mayor debido al crecimiento de la ciudad. ¿Y cuáles han sido las consecuencias que ello y que han traído? Pues la que podemos observar todos los ciudadanos continuamente en nuestras calles. Una Valencia muchísimo más sucia, situación que se ve agudizada conforme nos vamos alejando de lo que es el centro geográfico e institucional de la ciudad, es decir, conforme nos vamos acercando a los barrios, y debida primero a una eliminación de determinados servicios y a la reducción de los que no han sido eliminados. Todo ello se culminó con la propuesta de ERE que tuvo lugar en el pasado ejercicio 2012 por parte de la empresa que gestiona la zona norte. Durante el ejercicio 2012, la empresa concesionaria de la limpieza y recogida de residuos de lo que administrativamente se denomina Zona 2, Fomento de Construcciones y Contratas, aprovechando la que por aquel entonces reciente reforma laboral aprobada con mayoría del Partido Popular en las Cortes Españolas, aplicó un ERE suspensivo de 30 días a sus 397 trabajadores, a la vez que redujo en gran medida los servicios que prestaba. Este Real Decreto Ley 3/2012 permite, con la simple justificación de causas y que productivas, que una reducción en el presupuesto, tal como se dio el ejercicio pasado, que del 10%, se proceda al despido bien o bien y que reducción de jornadas laborales por parte de los trabajadores. Esta zona gestionada y que por Fomento de Construcciones y Contratas ocupa una extensa área geográfica al norte del Jardín del Turia. Barrios como Campanar, Benicalap, Torrefiel, Orriols, Benicalap, los 3 campus universitarios situados en el interior de la ciudad han sufrido hasta la actualidad la eliminación del servicio de recogida de residuos durante los domingos, la anulación por completo del servicio de limpieza de los contenedores, tanto los de residuos sólidos como los de recogida selectiva, y la reducción en un 50% en el servicio de recogida selectiva y de muebles y enseres. En lo referente a la limpieza viaria, se han reducido al menos 11 máquinas de barrido, se han eliminado 3 hidrolimpiadoras y hasta la actualidad se han reducido 24 servicios de barrido manual. Esta situación era hasta la que tenemos ahora, pero esta situación se puede ver y que más agravada, ya que para este ejercicio 2013 la empresa pretende imponer a sus trabajadores un nuevo ERE. En el cuerpo de la moción se indica que 63 días. Hemos sido conocedores que gracias a la presión del comité y que de empresa y de algunas gestiones realizadas por parte del consistorio, la propuesta sobre la cual se está trabajando es en la actualidad de 45 días. De consumarse esta propuesta, la empresa concesionaria del servicio de este ERE de 45 días nos encontraremos ante una verdadera alarma sanitaria, ya que si hasta la actualidad las calles no se encuentran en su estado óptimo y en muchas ocasiones sucia, ya no se baldean, con un aumento del ERE en un 50%, va a ser imposible llegar a los mínimos de limpieza necesarios para mantener la salubridad de los barrios afectados. Por todo ello, desde Compromís, pedimos que este Ayuntamiento en pleno manifieste su más enérgico rechazo a la propuesta de ERE presentada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas para el contrato de limpieza y recogida de residuos de la zona norte en Valencia, y en especial en lo referente a la propuesta de la modificación de las condiciones de frecuencia y personal del servicio derivados de este nuevo ERE que pretenden aplicar. También instamos a través de la Delegación de Residuos y Medio Ambiente, la señora Iker Ramonjín se reúna con el comité de empresa para conocer de primera mano el punto de vista y la situación de los trabajadores, a la vez que reclamamos que la empresa negocie con el comité de empresa para acordar las condiciones laborales y que para el 2013 que sean
lo máximo posible las condiciones del pasado ejercicio. Muchísimas gracias. No, yo indicarle en referencia a la señora Iker Ramón Gin, ha comenzado usted hablando de lo que sería y que la reducción de los presupuestos, que lógicamente todas las delegaciones y que han sufrido su correspondiente reducción, y alegando también y que a la responsabilidad. Para Compromís creemos que esa responsabilidad parte también para intentar evitar al mínimo todos aquellos posibles riesgos que pueda sufrir y que la ciudadanía. Y cuando hablo de riesgos me refiero en dos factores. El primero, sobre todo, el riesgo sanitario. Si se lleva prácticamente un año sin limpiar los contenedores de la zona norte de Valencia, porque así se aceptó y se ejecutó durante el año 2012, yo me pregunto cuáles serán las situaciones de determinadas calles, me estoy imaginando ahora mismo pues Padre Viñas, dentro de un año. Riesgos sanitarios que se han detectado ya, y en eso que desde la Delegación de Sanidad me lo podrán y que corroborar, de aumento de colonias de gaviotas y palomas generadas por una falta de limpieza. Y sobre todo el riesgo, motivo y que de debate en esta moción, que es el riesgo social y de conflicto laboral con los trabajadores. No renovar la flota, que son todas las medidas y que ha servido de poco. Creemos y que desde el Ayuntamiento de Valencia no se puede decir que es un asunto de índole privado la relación entre la empresa y los trabajadores, ya que a lo mejor no es una manera correcta de decirlo, el que paga manda, o sea, el que paga y el que se hace cargo de ese gasto público es el Ayuntamiento de Valencia, y por lo tanto sí que pensamos que debe al menos sí que existir y que un margen de maniobra y que para poder exigir determinadas acciones. Y por último, no sé si mis compañeras de comisión, le lanzo el guante, señora Ramón Gin, de ir a visitar cada uno de esos barrios que de la zona norte, la comisión entera, y que para poder comprobar de primera mano cuál es la situación en la que se encuentran muchas de sus calles. Muchas gracias.